Hola, ¿cómo están? Este video es vamos a hacer un análisis, una reflexión, más que análisis, sobre la pandemia. Ahora que ya ha pasado harto tiempo, desde marzo que estamos en este asunto de la pandemia acá en Chile, hemos estado en cuarentena, hemos salido de cuarentena, hemos tenido un proceso electoral en pandemia, ha habido violencia en pandemia, ha generado discusiones, por ejemplo, en relación al rol del Estado, a cómo el Estado ha actuado, si ha llegado temprano o tarde con las soluciones, que repercutió, por ejemplo, en el retiro del 10%, y lo que se está nuevamente discutiendo con el retiro del 10% de los fondos de pensión, de las cuentas individuales, un segundo retiro, etcétera. O sea, el tema de la pandemia ha generado cambios, ha cambiado nuestras rutinas. Muchas personas empezaron a hacer teletrabajo y están encerradas en sus casas trabajando. Algunas personas dicen que eso es positivo porque se recupera la convivencia familiar, están más cercanos. Otros dicen que no, porque el trabajo los consume y no se logra separar los planos de laboral y familiar. También han bajado los viajes interurbanos o en las mismas entre ciudades o en las mismas ciudades. Eso se ve en la congestión, hay menos congestión vehicular, está volviendo, pero hay ciertos cambios, ahí se notan ciertos cambios. Entonces, este análisis, reflexión, mientras voy manejando, tremendo camión que me acaba de pasar. Esta reflexión tiene que ver con un poco con geopolítica y también tiene que ver con el Estado-nación, neoliberalismo, etc. Tiene varias cosas que voy a juntar en esta reflexión, que la he desarrollado en un artículo, la escribí, pero ahora la voy a explayar en este video para hacerlo más, para que se pueda difundir más fácil y podamos conversar en los comentarios, etc. Que siempre leo los comentarios, por si acaso, que a veces no los alcanzo a responder, pero leo todo. Entonces, a ver, si lo situamos en contexto, la pandemia surge en China, obviamente, pero más allá de lo que pasa en China, y no voy a entrar a las teorías explicativas de cómo surgió, ni si hay un complot, ni si esto es falso, ni una pandemia, no voy a entrar por ese lado, partiendo de la base de que es un hecho que está ocurriendo, que hay personas que están enfermas, hay personas que han fallecido, etcétera. No voy a entrar aquí al tema si igual que una gripe, que no se justifica tanta paranoia mundial por un tema que es tan común y repetitivo como otras enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Ni tampoco a decir de que la pandemia, el coronavirus es un virus muy, muy complejo y que de muy fácil viralización, etcétera. No voy a entrar en esos detalles. Todos vamos a partir en la reflexión partiendo que es un hecho que está ocurriendo y que ha tenido repercusiones. ¿Ya? Ahora, en ese contexto, bueno, surgió en China, etcétera, se expandió, Europa, etcétera, llegó a América, y los países empezaron a reaccionar, los estados a reaccionar frente a este tema. Se discute la capacidad de prevención de algunos estados, gobiernos que rigen algunos estados, otros que tomaron ciertas estrategias estrictas, otros más laxos, etcétera. Y que eso de alguna forma fue reflejando una crisis al sistema internacional. Una crisis que tampoco era novedosa, una crisis que se venía discutiendo ya hace bastante tiempo, y principalmente después de la crisis económica del 2008, y podría uno retrotraer incluso al 2001, que se acaba, podría decirse, el sistema internacional unipolar, la hegemonía de Estados Unidos. Y se empieza poco a poco a mutar a un sistema internacional multipolar, o sea, varios polos de poder. Ya no solamente un gran polo de poder como Estados Unidos, que tenía un control, o sea, más que un control, una influencia política, cultural, militar, económica, etcétera,
totalmente incuestionable. Y que posterior al 2001 este sistema pasa a ser multipolar, donde empiezan otras potencias a cuestionar algunos de esos grados de influencia que tiene esta superpotencia, la primera superpotencia hegemónica mundial no euroasiática. Es decir, que está en otro continente que no es Eurasia. Eurasia como la suma de Europa y Asia. Y en este proceso de multipolaridad o mutación a un proceso de multipolaridad aparece China principalmente, bueno, Rusia y otros países de menor rango de una segunda división, ¿ya? Ahora, el mismo Europa como conjunto. Ahora, ¿cuál es el punto? Por lo tanto, el sistema internacional, que es complejo, o sea, hay demasiados intereses que no solamente son los Estados-nación, también hay organizaciones no gubernamentales, la ONG, hay organizaciones multilaterales, es decir, donde están muchos países en conjunto representados en una organización, por ejemplo la ONU, supranacionales, corporaciones internacionales, grandes empresas que tienen intereses en diferentes países e incluso tienen Producto Interno Bruto, o sea, superiores a los que tienen algunos estados-nación, etcétera. Las grandes corporaciones del mundo informático, virtual, Amazon, Google, Facebook, etcétera. O sea, demasiados intereses porque hay demasiados actores que se van cruzando unos con otros. Es muy difícil llegar a generar ámbitos de colaboración permanente cuando hay diferentes actores que cada uno está luchando por su propio interés. Veníamos de la Guerra Fría, donde habían dos grandes polos que de alguna forma canalizaban las energías vitales de estos estados, y habían dos grandes alianzas y un mundo periférico. Pero ese mundo periférico no lograba, el tercer mundo, como se decía, tener algún grado de influencia en el mundo, en estos dos grandes polos, y que se fundamentaban en ideologías, es decir, en concepciones de mundo que partían de un análisis racional, abstracto de la realidad. Después pasamos al mundo unipolar y ahora estamos en la mutación al mundo multipolar, y llega esta crisis de la pandemia. Pero que insisto, ya en la crisis del 2008, crisis financiera del 2008, que fue bastante dura en Europa principalmente, y en Estados Unidos, se vio que la globalización como mito de la época para el siglo XXI tenía ciertos problemas. Servía para intercomunicar a las personas, servía globalización como globalización de las comunicaciones, de los medios de transporte, pero también como globalismo, como la homogenización cultural o la búsqueda de algún grado de poder político centralizado a nivel mundial que estuviera por sobre los estados-nación, o organizaciones, agrupaciones de estados, por ejemplo la Unión Europea, pero siempre con un fin de homogenizar culturalmente, económicamente y políticamente, por lo menos a Occidente, con un fin de prever guerras. Y al fin y al cabo lo que se busca es prever el estado de conflicto permanente y llegar a un momento de la paz mundial, la paz perpetua, kantiana podría decirse. Entonces, uno puede decir que todo eso eran intereses de grandes corporaciones o los banqueros, también puede ser, pero a lo que voy es que eso es lo que se buscaba, o esa es la esperanza después de un mundo bipolar, de una tensión permanente, de la situación de la destrucción mutua asegurada, que era la posibilidad de una guerra nuclear. Destrucción mutua asegurada, o sea, no iba a quedar nada. Entonces pasamos a la época unipolar, dijimos ya que estamos más tranquilos, ganó el liberalismo, el Fukuyama, el fin de la historia, etc. Después el 2001 se cae la Torre Gemela y el 2008 la crisis financiera mundial. Empieza este mito, esta esperanza se empieza a carcomer y se ve políticamente reflejado con el surgimiento de grupos políticos que poco a poco empiezan a ascender y llegan al poder en Europa principalmente, que son los movimientos iliberales, que se denominan en Europa, que respondían en Europa principalmente a problemas, y en Estados Unidos también, a una incomodidad, podría decirse,
frente a lo que era la globalización, y en específico al globalismo. Ya hice la diferencia entre globalización, que sería un tema netamente casi la derivación una derivación en la práctica del avance de la tecnología en el ámbito de las comunicaciones y el transporte, y el globalismo, su derivación, globalismo cultural, gracias a toda esta homogeneización, gracias a toda esta intercomunicación, a un sistema de redes, desde el punto de vista cultural, las ideas que empiezan a prevalecer son las de los países o estados-nación que tienen mayor influencia cultural, o de organizaciones que tienen mayor influencia, poder para tomar, poner en otras agrupaciones humanas sus visiones de mundo, su cultura, su idioma, sus valores, sus principios, y homogeneizarlos para tener menor diferencia posible al producirse una mayor interacción humana. Mientras mayor interacción entre seres humanos, dígase individuales pero también colectivos, las posibilidades de conflicto aumentan, ya que el roce no solamente genera el roce cotidiano, las conversaciones, los diálogos, etc., también no solamente generan dinámicas de cooperación, también generan dinámicas de conflicto. Entonces la posibilidad de evitar el conflicto es homogeneizar ciertas cosas para que tengamos mínimos comunes, y en eso podamos evitar el conflicto. Discutamos de los precios de los productos, pero discutamos de la dignidad del valor del ser humano, y por lo tanto esos temas estaría fundamentado en el principio de los derechos humanos, que se fundamentan y se respetan aquí y en otro lado, en cualquier otro lado del mundo, buscando la paz perpetua. Bueno, todo ese sistema, esa idealización, porque es un ideal, es una visión abstracta que está en nuestras cabezas, que se trata de plasmar en la realidad, fue chocando con la realidad. ¿A qué fue chocando con la realidad? Porque la realidad, ahí el ser humano tiende a lo tribal, tiende a las agrupaciones colectivas más básicas, donde se genera la confianza, donde se tiene grados de confianza, y se respetan ciertas lógicas jerárquicas de autoridad basadas en la tradición. Entonces, cuando las sociedades se vuelven cada vez más complejas debido a la interacción que produce la facilidad de las comunicaciones y el transporte, por ejemplo, y aparte esto asociado a una urbanización que ha sido un proceso que viene ya de siglos y que ahora se está derivando en tremendas megalópolis donde interactúan demasiados seres humanos en espacios reducidos de territorio, millones de personas, 8 millones de personas, por ejemplo, en Ciudad de Santiago, de Chile. Las interacciones sociales nos llevan a la cooperación, pero también nos llevan al conflicto. Entonces, ¿cuáles serían los mínimos civilizatorios, como hablan normalmente desde el mundo pacifista, progresista o idealista? Mínimos civilizatorios donde esto se respeta sí o sí, y de ahí podemos discutir lo que quieran. El respeto del Estado de Derecho, la democracia liberal representativa de partidos políticos, la democracia, los derechos humanos. Esos eran los principios y valores que se buscaban homogeneizar. Dentro de los derechos humanos, obviamente, la inmigración, el derecho a migrar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esas concepciones racionalistas y que están en la razón, en lo ideal, han generado dicotomías con la realidad, y ahí van surgiendo movimientos que desde la base van diciendo: oye, acá la globalización económica, de las comunicaciones y de la tecnología trae bienestar material, pero trae choques culturales profundos. Huntington hablaba del choque de las civilizaciones, ponía ciertos paños fríos a lo que decía Fukuyama, que era el fin de la historia y el triunfo del liberalismo en el plano de la idea. Entonces, ya esas críticas venían y ya estaban surgiendo políticamente hablando alternativas, como eran una derecha iliberal, podría decirse. Una derecha iliberal, o movimientos populistas, que tienen ciertas características, que es, por ejemplo, las figuras importantes de caudillos, de líderes, que representan, por ejemplo, la voluntad popular y de un pueblo que está enfrentado a grupos de poder, a élites que no entienden la realidad
y que están en su abstracción y que de alguna forma esas élites buscan esta homogenización globalista, cultural y económica. Y estos ciudadanos abajo encuentran un líder que les dice las cosas por su nombre y busca encauzar a este pueblo, pero a la ciudadanía, al pueblo, nación, en pos de enfrentarse a esta élite que no entienden la realidad y que le imponen visiones de mundo homogenizadoras que destruyen sus tradiciones. A grandes rasgos estoy hablando. O sea, voy manejando también, reflexionando, o sea, no puedo desarrollar mucho los conceptos, pero no sé si me logro explicar. Ahora, partiendo de eso, también se entiende que después de la crisis del 2008, la crisis financiera que generó una crisis en los estados de bienestar europeos, que se habían creado como estados-nación, que generaban estructuras mecánicas de apoyo a la ciudadanía por medio de cobro de altos impuestos y una retribución asegurando ciertos derechos, etc. Un estado mecanicista que reparte los beneficios del bienestar material y busca igualar condiciones. Ahora, ese estado de bienestar con la crisis financiera se empieza a caer. Y al caer empiezan los dramas, es decir, una clase media que emerge. Hay un documental muy interesante en Alemania que muestra cómo las clases medias fueron quedando abandonadas, porque las fábricas se empezaron a ir, porque la lógica del costo-beneficio, de maximizar, la lógica productiva de una economía que va absorbiendo todos los aspectos de la vida social, va haciendo que, por ejemplo, las empresas tomen sus fábricas y se las lleven a lugares donde sean más productivas. Se las lleven a China, a estados del sudeste asiático, y mucha mano de obra calificada europea empezó a quedar sin trabajo. Clases medias que estudiaron, y mano de obra calificada y por lo tanto más cara, se empiezan a quedar sin trabajo, ya que estas fábricas se van y dejan a lo más sus sedes, sus casas matrices en los países europeos. Empieza a producirse también una inmigración desde estados fallidos que rodean la periferia de Europa, que empiezan a tener problemas en Libia, en Siria, en todo el Magreb, el Medio Oriente, etcétera. Empiezan a migrar, pero que vienen con una cultura totalmente distinta, islámica, árabe islámica, principalmente, pero también turcos. Entonces se produce un choque cultural, un choque de idiomas, visiones de mundo, visiones religiosas. No es solamente inmigrantes que vienen con un tono en el idioma distinto, o modismos, no, son casi civilizaciones distintas. O sea, no casi, sino una civilización islámica y una civilización occidental europea. Y empiezan a convivir en los barrios. Y empiezan nuevamente tendencias de cooperación, pero también de conflicto. Y aparte, los países europeos tienen una tradición muy profunda. Es decir, son países que tienen una historia milenaria. Es Rusia, por ejemplo. Rusia es un país que tiene un idioma particular, un idioma propio. Tiene una religión propia, la religión ortodoxa rusa. O sea, en iglesia, perdón, más que religión. Tiene una tradición política imperialista, y es que, etcétera. O sea, países con tradición muy profunda. Entonces, se enfrentan a esta homogenización, pero con una tradición bastante profunda. Se enfrentan a la evolución cultural con una tradición bastante profunda, muy arraigada en la población, que no es fácil de transmutar. Se enfrentan a la globalización económica con uno de esos países con industrialización importante. Se enfrentan a la inmigración también con una cultura bastante potente, es decir, choques culturales de tradiciones muy dispares. Entonces, obviamente que surgen partidos y movimientos que hacen una crítica al sistema completo, desde la democracia representativa liberal, pero también a los valores y principios que se buscan homogenizar. Una crítica a la globalización, pero principalmente no a la globalización, como decía, netamente comunicaciones y medios de transporte, sino que al globalismo. La búsqueda de la homogenización en lo que es, por lo menos, Occidente. Y ahora que llega la pandemia de alguna forma genera, y hay varias conclusiones que explican, que tratan de explicar esto. Dicen,
la pandemia lo que ha mostrado es la ineficiencia de un sistema homogéneo, globalismo, porque lo que se vio fue la competencia por cada Estado-nación, por recursos, por las mascarillas, etcétera, por los ventiladores mecánicos, todos compitiendo unos con otros. La cooperación internacional no existió. Cada uno tratando de proteger a su nación, a su pueblo. Estado-nación que dieron respuestas más eficientes que las que podrían haber dado, por ejemplo, la Unión Europea, donde hubo una tremenda discusión con respecto a cómo ayudar a los países que empezaron a tener repercusiones económicas, y algunos Estados-nación dentro de la Unión Europea empezaron a decir, no, ¿sabes qué? ¿Qué le vamos a prestar plata a esto? Que ellos se organizan solos. Ya,